Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta jornada del ciclo de capacitaciones de Educación Física, Deporte y Salud. Un gusto verlos a todos nuevamente, a muchos por los nombres y de dónde son, ya los visualizamos y bueno, la verdad que nos encanta que nos acompañen nuevamente. Bienvenidos de parte de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad. Este es el segundo encuentro de la capacitación que dará el licenciado Carlos Arcuri, y los voy a dejar con Lorena, que va a ser quien nos explique las pautas que vamos a seguir para que esta capacitación sea lo mayormente ordenada. La vez pasada tuvimos algunas cuestiones con el tema de los micrófonos, así que bueno, varias cuestiones son importantes para que llevemos adelante de la mejor manera este encuentro. Así que un gusto, bienvenidos, y Lore, te cedo para que por favor nos expliques. Gracias, Mir. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como decía Mirna, vamos a arrancar con las pautas para esta capacitación. En principio les vamos a pedir que en el nombre del cuadradito de su foto se pongan el nombre con el que se anotaron a la inscripción. Recuerden poner primero el apellido, porque si arranca con el nombre a veces queda cortado y no lo llegamos a ver cuál es. Después pedirles que por favor durante toda la capacitación estén con los micrófonos silenciados, así podemos escuchar mejor al licenciado Arcuri. Todas las preguntas que quieran hacer, al igual que el miércoles pasado, las podrán hacer a través del chat que solo les llegarán al hospedador. O sea que a partir de un ratito estaremos cancelando el chat grupal. Antes de cancelarlo, les avisamos que vamos a colocar el link de una encuesta de satisfacción que la tienen que completar. No solo es importante para saber cuál fue la experiencia de ustedes para con esta capacitación, sino también para que nos sirva a nosotros por el tema de la asistencia y de poder después otorgarles los certificados que serán enviados por mail. Lo siguiente es que el licenciado Arcuri va a comenzar con su capacitación contestando preguntas que quedaron pendientes de la capacitación del miércoles pasado. Así que, Mir, si querés darle lugar a Carlos. Perfecto, bárbaro. Entonces, él va a estar contestando ahora las preguntas y luego, Carlos, arrancar con el segundo módulo, ¿verdad? Así que gracias, Carlos, por estar nuevamente con nosotros y te dejamos a vos para que sigas con todos los temas. Gracias. De nada, buenas tardes a todos. Un gusto poder encontrarme con gente conocida y no conocida de todo el país. La verdad que esto es, si tiene alguna virtud, todo este tipo de conexiones es justamente eso, que uno puede llegar a un montón de gente de diferentes lugares. Así que vuelvo a agradecer todo eso. Bueno, yo en primer lugar tengo un par de preguntas que han quedado pendientes de la clase anterior y que las voy a buscar aquí en un Word que tengo. La primera pregunta es del profe Esteban, que planteaba qué opino de los criterios de salud dados por Fitnessgram. Yo en la clase pasada habíamos hablado
Lo voy a explicar rápidamente porque no es objeto de la clase, pero sí es muy importante. En la clase pasada habíamos hablado de baterías de pruebas, entre las que nombré a Fitnegram y nombré a Eurofit, además de nombrar la batería alfa, que es la que usamos para con este grupo de alumnos, de los cuales hicimos la norma de referencia. Se cambió la ideología de aplicar Fitnegram a aplicar alfa, porque fundamentalmente los primeros criterios que fueron, los criterios de salud que fueron adoptados por la batería Fitnegram, me quiero apurar y me sale mal, por la batería Fitnegram, estuvieron asesorados por el Cooper Institute y no fueron criterios validados en niños, sino que eran criterios que fueron consensuados por un comité de expertos, pero que en sí no estaban validados con trabajo de investigación para con los niños. Entonces ese fue un cuestionamiento importante que después en el 2011 tuvieron algunas variaciones. De hecho, la prueba aeróbica perdón, pasó de ser una prueba continua, creo que era la milla, a utilizar una prueba que ellos le llamaron Pacer, que en realidad era el mismo Kurnavet, porque si ustedes se fijan en la batería de Fitnegram, ellos mismos, como me decía Gastón García hace un par de días, reconocen que utilizan la fórmula de Leger para calcular el consumo máximo de oxígeno. Eso por un lado. Por otro lado, la cantidad de pruebas era importante para poder aplicarlas en nuestro entorno o en un entorno muy parecido al nuestro. Por esas dos cosas fue que se eligió la batería alfa. También la batería... bueno, vamos a ver también que el tema con la batería alfa es que el objetivo mismo de la batería fue ser validada con criterios de salud. Es decir, se dividieron en diferentes grupos de trabajo para poder trabajar cada uno en un ítem, en la parte morfológica, en la parte de consumo de oxígeno, en la parte de fuerza muscular. Y entonces, con cada una de ellas se identificaron cuáles eran las pruebas que más sensibilidad tenían en niños para con esas cualidades importantes para estimar la actitud física para la salud. Por eso se eligió esa batería. Camilo, una alegría que hayas participado en el 2009 en Mendoza, ¿sí? Y él me pregunta de cuál es la evidencia científica de las acciones que se desarrollaron después de las evaluaciones. Supongo que habla después de las evaluaciones de 2009 en Mendoza. Bueno, yo te cito para eso, Camilo, y obviamente a todos ustedes. Van a ver ustedes en muchas imágenes de hoy, un trabajo publicado en la SAP, y está en la página de la SAP, y lo pueden descargar en forma gratuita, de donde pueden sacar todos los criterios a partir de los cuales se establecieron esas pruebas y esa batería de test, y además van a encontrar las diferentes normas para cada una de las variables medidas, para poder utilizarlas ustedes cuando tengan que medir a sus chicos. Ignacio, me habla de las adaptaciones funcionales cardiorrespiratorias que yo planteaba, que no son mías, que son del Colegio Americano de Medicina del Deporte y que son de la OMS también, en cuanto a la intensidad que deberían tener las clases de educación física, y hablaba de 160 ppm. Las ppm son pulsaciones por minuto. Quizás me estuvo mal expresado o no lo aclaré yo en su momento. La idea es que el umbral mínimo sea que pase el 70-75% de la clase, 50-60% cada vez mayor porcentaje de la clase, de una frecuencia cardíaca de 160 latidos o más, independientemente de la edad. Leandro me pregunta por qué las evaluaciones se separan en varones y mujeres. Leandro, nosotros no separamos las evaluaciones en varones y mujeres. Lo que separamos en varones y mujeres es el tratamiento de los datos. Porque eso es algo que se viene haciendo desde hace muchos años, desde hace décadas, porque se observa que en población normal, sobre todo, los valores de rendimiento de varones y mujeres son distintos. Es más, hay dos fuentes de variación importantes, que una es el sexo de varones y mujeres, y también el factor de crecimiento. Si mezclamos todos esos valores juntos,
Cuando tenemos que generar una media, un desvío estándar, un percentil 50, se complica muchísimo más, porque tenemos una dispersión muy importante dentro de cada grupo. Y entonces, casi cualquiera podría estar dentro del grupo y no podemos calificar intragrupos. Alejandro pregunta si los estándares que mostramos o vamos a mostrar están actualizados con los chicos de ahora. Sí, son actuales. Y una buena pregunta es cómo impacta la tecnología en lo que se puede esperar a nivel físico. Y bueno, acuérdense que nosotros hablamos de condición física y actividad física, que son dos términos que no se pueden despegar, ¿verdad? Uno está relacionado con el otro. Y hacer investigaciones o leer investigaciones o buscar investigaciones que relacionen los tiempos de pantalla con la condición física es algo muy importante, que no está dentro de estas charlas, pero no deja de ser importante. Facundo pregunta que a partir del test de ida y vuelta de 20 metros, el Kurnavet, esos criterios de referencia para la salud que se determinan para clasificar a niños y niñas como saludables o no saludables, si puede encontrarse en algún antecedente realizado por otro autor. Mi respuesta es, espero contestarte hoy, porque tenemos un par de imágenes al respecto. Rubén también espero contestar hoy, que pregunta cómo adaptar una batería de test y qué criterios se utilizan para seleccionarla. Bueno, algunas preguntas tienen que ver con la decisión política o la decisión educativa de instrumentar una batería de pruebas y detrás de eso instrumentar un mecanismo coherente como para que se pueda aplicar simplemente en muchas escuelas para poder desarrollar el nivel de aptitud de los pibes, y eso sería bárbaro. Pero bueno, para eso necesitamos un consenso muy importante. Natalia pregunta que si teniendo en cuenta el sistema escolar actual en relación a la cantidad de horas y de estímulos semanales, se pueden lograr los niveles de umbral saludable. Es muy poco probable, pero lo que sí podemos lograr es la adherencia en los chicos a actividades que tengan que ver con el movimiento y que sientan satisfacción por hacerla, porque ninguno la va a hacer porque nosotros le decimos que tiene que cuidarse, simplemente lo va a hacer porque le gusta, porque le divierte más que otra cosa, y contra eso tenemos que no sé si decir luchar, pero contra eso tenemos que trabajar. Es lo mismo cuando hablamos de dieta y tenemos que convencer a nuestros hijos de que un palito de zanahoria vale lo mismo que una papa frita. Bueno, el resto de las preguntas, Cecilia habla de que los prácticos, espero que hayan sido en los prácticos del ICEF Dickens, les pedían que calculen el índice de masa corporal a los miembros de la familia y es estimulante ver los resultados. Siempre el trabajo, siempre el trabajo práctico que uno hace, sobre todo si es longitudinal, o sea, a través del tiempo, es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el criterio, el mejor forma de tomar la frecuencia cardíaca en la clase? Efectivamente, pregunta Flavio. Bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno. Si no tenemos un monitor de frecuencia cardíaca, lo ideal debería ser que los chicos aprendan a tomarse la frecuencia cardíaca en forma radial, ¿verdad? Un pulso radial. Bueno, espero haber contestado la mayor parte de las preguntas. Me encantaron las preguntas, eso habla muy bien del nivel de atención y de la utilidad de lo que vimos en la clase pasada. Me encantan, esperamos para esta clase que también tengamos una cantidad de preguntas con ese cariz. Y ahora, si me permiten, voy a compartir la pantalla para arrancar con la clase. Vamos, Mirna. Comparto. A ver, por favor, díganme si se ve bien. Ahí está. ¿Se está viendo ahí? Bueno, espero que sí. Necesito que Mirna me conteste si se ve bien la imagen, por favor. Sí se ve. Bueno, ok. Oh, ahí está, ahora estoy. Sí, se ve bien, se ve perfecto. Bueno, me alegro mucho.
Bueno, como decía el título de la clase para hoy, lo que tenemos es las estrategias para aplicación de la evaluación de la aptitud física escolar, ¿sí? Entonces, mucha de esta información la volcamos en nuestro libro, que nos costó mucho trabajo y mucho tiempo, pero mucha alegría, porque la idea nuestra fue siempre organizar un manual para los institutos de formación docente y para apoyatura de tecnicatura, diplomaturas, etc. Y vemos que la información está siendo de calidad, está siendo muy utilizada, y eso nos pone muy contentos. Muy difícil publicar en cualquier parte del mundo, y en nuestro país en algunos casos es bastante más difícil también. Así que vamos a arrancar con las estrategias para la aplicación de la evaluación de la aptitud física. Lo que quería plantearles en 2 o 3 imágenes es, para los que no estuvieron, para los que se les cortó, etcétera, qué conceptos revisamos la charla anterior, como para dar un poco de carreteaje para arrancar con la clase, ¿no? En primer lugar, los conceptos que vimos, que empezamos a revisar, eran que condición física, aptitud física, fitness, son sinónimos, que los usamos indistintamente, ¿sí? Y que tienen como objetivo determinar el grado de condición de la persona. Si es una persona que no hace un deporte competitivo, entonces estará relacionado con la aptitud física para la salud, y si hace algún tipo de deporte competitivo, tendrá que ver ese grado de condición o de aptitud física o de fitness con el grado de prestación que tiene. Recreativo, fin de semana, escuela deportiva, federado, etc. También coincidimos, a través de toda la evidencia que existe hoy en día, de que los altos niveles de condición física son un poderoso marcador de salud. Nos saca de la inactividad, colabora con que no tengamos enfermedades crónicas no transmisibles, producto de la mala dieta, producto de la inactividad, producto del sedentarismo. Pongamos el 60% de las causas de muerte hoy en día, del 100% de las causas de muerte hoy en día, el 60% de esas causas haciendo y obteniendo altos niveles de condición física, podemos soslayarlas. Eso es importantísimo para nuestra población. Acá, revisando el estudio de Ford Bamerager del 2018, se ve que hay como un círculo vicioso en el cual mucho tiempo de actividades sedentes, menores a 1,5 METs, no cumplir con los 60 minutos diarios de actividad física, ser inactivo, tener bajos niveles de fuerza y aeróbico en la condición física, y el desorden por déficit de ejercicio son las 4 cosas que tenemos que tener siempre enfrente a la hora. Carlitos, te espera. Carlos. Ahí está, que te había silenciado, ¿listo? Ahí está. Y ahora sí. Vamos. La aptitud física relacionada con la salud, esto no es nuevo, se viene diciendo hace más de 20 años, desarrolla aspectos que mejoran la función diaria y la salud. Y los componentes tienen que estar relacionados con la promoción diaria de la salud y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, producto de la pérdida de salud por la inactividad. Y con respecto a lo que me preguntaba la compañera, de que si dos veces por semana alcanzaba, bueno, no. Por eso es importante la formación de hábitos de actividad física. Que sintamos necesidad por hacer actividad física en el parque, en un centro municipal, en un club. Entonces, es donde ahí la otra vez también les planteaba la importancia de los centros municipales gratuitos, la importancia de los clubes de barrio, en la formación física y social de nuestros chicos, ¿verdad? Habíamos visto también que la evaluación de la condición física, teniendo como objetivo la salud, nos servía a nosotros para conocer en primer lugar el nivel de condición física de nuestros chicos. Si lo hacemos
continuamente podemos verificar los progresos que tiene. Con esto podemos promover la salud y la educación física, ¿por qué no? Diseñando programas de actividad física acorde con cada uno de los niveles. También se pueden identificar factores de riesgo. No somos médicos, solamente podemos colaborar en identificarlos. No tenemos que diagnosticar. Esto motiva a los estudiantes porque los estudiantes se sienten contenidos, porque entienden que estamos haciendo las cosas para que ellos mejoren. Siempre y cuando no nos vean como con una balanza en la mano intentando determinar bien, mal, regular, sino que qué es lo que tenés que mejorar. Entonces, nuestro grupo de investigación, lo llamamos Grupo de Investigación Argentino en Ciencia del Ejercicio, en realidad es argentino porque somos todos argentinos, pero si ustedes se fijan las procedencias, tenemos un integrante de Entre Ríos, que es Jeremías Sechi, otro integrante de Neuquén, que es Maurito Santander, otro integrante de San Rafael Mendoza, que es Gastón García, y un vejete de Buenos Aires, que soy yo. No hay nada más que produzca más orgullo que el hecho de poder trabajar con exalumnos y que son actualmente todos graduados de la licenciatura de Educación Física de la UNCA y que continúan en el camino de la investigación, cada uno con su problema, con su tiempo, etcétera, pero siempre encuentran un rato para dedicarle a la investigación. Y pensamos que no existe la investigación si no se difunde. Por eso nos van a encontrar en muchas redes tratando de difundir lo que hacemos. Nosotros cuatro coincidimos con muchos autores en que la educación física escolar es una de las principales intervenciones para luchar contra el sedentarismo, y lo que también coincidimos es que nuestros niños y jóvenes están dentro de un sistema de muchos años que son edades fundamentales para poder desarrollar estas intervenciones. ¿Ok? Perdón. Así que está puesto en el libro, pero de todas maneras el objetivo del grupo de trabajo siempre fue evaluar la condición física en alumnos de nuestro país, organizar esos resultados según edad y sexo para que podamos tener datos donde poder comparar, no traerlos de Mozambique, ni siquiera de Brasil o de otras poblaciones. En tercer lugar, poder colaborar con los docentes de educación física e interpretar esos resultados, sin que tengan que hacer una maestría en salud o que tengan que hacer una licenciatura. La idea nuestra es permanentemente trabajar con los docentes que están al frente de los alumnos para poder interpretar los resultados de las pruebas que toman, porque es la única manera de lograr adherencia en los chicos y en los docentes también, ¿no? Lo único que no vamos a ver en esta charla es las propuestas de intervención para desarrollar estas cualidades. Ahora vamos a trabajar solamente con el aspecto de evaluación, el resto lo podrán encontrar en algunos otros foros, ¿verdad? Como siempre que jugamos un juego, vamos a instaurar, no digo reglas, pero un par de convenciones. ¿Qué es un test? ¿Qué es medir y qué es evaluar? El test es el instrumento que usamos para obtener información acerca de personas u objetos. Se debe estar riendo, todo lo que fueron alumnos míos se deben estar riendo de los martillazos que le pegué con estas cosas en la cabeza cada vez que le di clase de evaluación. Pero es fundamental porque es un instrumento, el cual tiene que tener sus características y tiene un protocolo que hay que respetar. Así que la idea es que no podemos usar el test de X, que no está aprobado, que no ha sido desarrollado en una población parecida a la nuestra, sino que hay que tener mucho cuidado cuando uno selecciona un test. ¿Por qué? Porque inmediatamente después, si el test está bien explicado, cuando empecemos a medir, que es colectar la información, vamos a tener cada vez más seguridad de que lo estamos haciendo en forma casi inequívoca. Por supuesto que va a haber algún error, pero va a ser menor si respetamos el test y si el test tiene un protocolo claro. Y si los dos pasos anteriores son coherentes y están bien llevados adelante, vamos a poder evaluar con cierta tranquilidad, es decir, determinar el valor de esa información.
estar seguro que si alguien está por encima de otro en una variable es porque realmente su rendimiento es diferente. O sea que son cosas que no nos tenemos que olvidar nunca. Por otro lado, son tan importantes los tests que en todos los libros de evaluación figuran cuáles son las características que tienen que tener. Tienen que ser válidos, tienen que ser confiables y tienen que ser objetivos. Esas tres y algunos ponen, tienen que ser económicos en tiempo, ¿sí? y en equipo. Bueno, hay toda una biblioteca de test que parecían realmente aplicativos y que después, por la gran cantidad de excepciones y de cosas que tenían que hacerse a la hora de tomarlo, fueron dejados de lado pensando en la cantidad de información que da. Entonces, la definición dice que un test es válido cuando mide lo que pretende medir. Parece una estupidez la definición, pero si yo quiero saber la altura de una persona, bueno, lo pongo contra la pared y le mido la talla de pie. No le mido la longitud del pie y lo multiplico por una constante. Hay test que tienen son más fáciles de medir la validez que otros. Por ejemplo, los test de consumo de oxígeno son muy difíciles de medir la validez. Por eso es que cada test de consumo de oxígeno, por ejemplo, que nosotros usamos en el campo, tiene que tener todo un proceso de validación previo. No puede ser el test de Arcuri medido en 20 personas. La confiabilidad de los tests tienen que ver con la repetitividad que pueda tener ese test en el mismo grupo de estudiantes, de alumnos, de evaluados. Si tomamos el mismo test 2 o 3 veces en el mismo grupo de personas y los resultados se sostienen, son parecidos, nunca van a ser iguales, pero son parecidos y nosotros le llamamos difieren significativamente, quiere decir que se despegan uno de otro, que no sabes confiablemente cuál es el verdadero valor. Y la objetividad, que es lo que hace que las pruebas que hoy vamos a ver, ustedes las puedan tomar con tranquilidad si es que entendieron los protocolos, porque la objetividad es la independencia del evaluador. Si yo traigo una batería de pruebas que solamente mi equipo y yo podemos tomar, entonces no se puede generalizar la toma de las pruebas, porque no son objetivas. Está claro, obviamente que en algunos test, como por ejemplo los test de composición corporal, las pruebas de medición directa, etcétera, hay que tener un grado de capacitación. Pero cuando uno habla de test de campo y habla de test de aplicación masiva, tiene que ser lo más sencillo posible para que la repetitividad de los resultados no dependa del evaluador. Todo esto que dije recién achica el error de medición, que es lo más importante. Por otro lado, dentro de las características de los test, yo también sumo el hecho de que tienen que tener normas para comparación. Porque nosotros tomamos un test a un grupo de alumnos y no tenemos contra quién comparar esos datos, entonces nos está faltando una pata para poder después realizar este tipo de comparaciones. Hay un micrófono abierto. Y después, otro dato que vamos a ver hoy que es muy importante, si no tiene normas para comparación, que tenga criterios de referencia, es decir, un punto de corte, un estándar mínimo de salud que me dice, si vos llegás a este nivel, estás en un grado de bajo riesgo de salud, pero si no llegás, estás en un riesgo un poco más alto de salud, tenemos que trabajar sobre esta variable. Entonces, cuando hablamos de la batería alfa test, que es la que nosotros usamos, se llama, en realidad cuando Ruiz y compañía, les explicaba hoy en las preguntas de la clase pasada, cuando Ruiz y compañía trabaja sobre estas pruebas, ellos presentan en inglés y en castellano, presentan un pequeño paper explicativo, y lo que tratan de explicarnos es que son pruebas, es una batería basada en evidencia científica, revisaron
50, 60 trabajos de investigación para cada una de las pruebas que tomaron, en donde se podía determinar cuáles eran los test que mayor confiabilidad, validez y objetividad tenían para poder trabajar sobre los aspectos más importantes de la salud. Cuando hablamos de la evaluación de la actitud física para la salud, tenemos un aspecto morfológico, uno muscular, muchos autores hablan de un aspecto motor y de un aspecto cardiorrespiratorio. Todos tienen influencia sobre ciertos niveles de condición y de prestación de nuestro organismo. El desarrollo óseo, el desarrollo muscular, ¿sí? La aptitud cardiorrespiratoria y la composición corporal, que si bien no podemos hacer un estudio de 4 o 5 componentes para ver exactamente la cantidad de grasa que tiene una persona y la cantidad de masa muscular, que quizás no es tan importante en los chicos, pero sí la cantidad de tejido adiposo subcutáneo, existen otras estrategias que también son válidas con menores recursos. Para el aspecto morfológico, la batería alfa lo que habla es de tomar peso y estatura corporal para calcular el índice de masa corporal, tomar el perímetro de cintura, tomar pliegues subcutáneos, pliegues cutáneos, el tríceps y el subescapular, que me parece que son los mismos pliegues que se toman en Fitnessgram, porque es la misma fórmula, la de Sloan. En el aspecto muscular existe la prueba de prehensión manual con un dinamómetro y la otra prueba tiene que ver con el salto en longitud. En el aspecto motor, el test que se toma es el test de velocidad y agilidad, 4 por 10 metros, llevando y trayendo esponjitas, ya las vamos a ver. Y en el aspecto cardiorrespiratorio se toma el test de ida y vuelta de 20 metros, el test de Navet. ¿Sí? En inglés se pone 20M SR, 20 metros Shuttle Run, y nosotros los conocemos por el curso Navet. ¿Ok? Entonces, si no podemos tomar la batería completa, cosa que ya muchos deben estar diciendo que ¿dónde saco yo para tomar, por ejemplo, la fuerza de prehensión manual? Hay pruebas que nosotros, o los pliegues cutáneos, que además hay que hacer un pequeño curso para poder, una pequeña capacitación para saber tomar bien los pliegues. Entonces podemos tomar una batería del tipo reducida, en donde las medidas que usamos son peso y talla, perímetro de cintura, salto hacia adelante, salto en largo sin impulso, sin carrera previa, el test de agilidad y el test de ida y vuelta. ¿Ok? Entonces, si repasamos la estrategia, aquí tenemos todas las pruebas que podemos tomar en una batería ampliada. Lo que recién vimos es cuáles son las pruebas que podemos tomar en una batería restringida. Edad, sexo, Kurnavet, estatura, salto en largo, peso corporal y perímetro de cintura. Y si todavía, por la cantidad de niños y la cantidad de tiempo que tenemos en la clase, en el club, donde sea, estamos muy complicados de tiempo, todavía podemos hacer una batería mínima, que es tomar la edad y el sexo y tomarles Kurnavet para ver cuál es su nivel de condición física aeróbica. Porque esta prueba, ya vamos a ver al final de la clase, esta prueba es la única que cuenta con un criterio estándar de referencia en salud. Estatura y talla de pie. Bueno, en esta filmina, y dale con filmina, en esta imagen y en la que viene, van a ver dos personajes muy jóvenes, que son mi esposa y yo, cuando hicimos la evaluación en las colonias municipales en los años 94 y 95. Busqué en el fondo del baúl algunas fotos para que pudieran ver que se habían hecho ya cosas importantes en deportes hace muchos años. Para tomar la estatura o la talla de pie, el protocolo dice que el niño o adolescente se ubica descalzo, de espaldas a la pared, con los talones, los glúteos y la parte superior de la espalda apoyada contra la pared.
y o en contacto con el tallímetro, porque hay muchos tallímetros que no te apoyas en la pared, sino que te apoyas en el tallímetro, ¿sí? Como, por ejemplo, algunos que son de balanza. Lo importante de esto es que si no se tiene un tallímetro, siempre se puede poner una cinta colgada en la pared con una plomada para que esté bien derecha, evitar las paredes que tienen zócalo, y si tienen zócalo, una de las cosas que nosotros hacemos es hacer una pequeña tarimita de la misma altura del zócalo, y entonces a partir de ahí pones el cero del tallador. Esta reglita que se ve aquí, que este es un tallador, no, que trabaja de tallador porque lo compramos para eso, pero si no lo tenés, podés poner una cartulina perpendicular a la pared, paralela al piso, por encima de la cabeza del evaluado, y esto ayuda a que, al estar parejo, puedas tomar la talla correctamente. El dato importante es que la cabeza del evaluado, porque cuando uno le dice a una persona, parate contra la pared que te voy a medir la altura, lo primero que hace es levantar la cabeza, porque cree que levantando la pera mide más. Y no es así. En realidad debe poner la cabeza en lo que se llama plano de Frankfurt, ¿sí? Que resulta de ubicar el extremo inferior de la órbita ocular, esa que se están tocando ahora, a la misma altura del borde superior del conducto auditivo externo, ¿sí? El borde superior del oído, de la parte externa del oído, eso tiene que estar paralelo al piso. Con eso la persona queda mirando al frente. En ese momento se le pide que haga una inspiración profunda y ahí es donde nosotros, por favor, en menos de 2 segundos, tomamos la talla. Tomen la talla la cantidad de veces que necesiten, pero no hagan lo que hacíamos cuando éramos más chicos, de tener al chico ahí 5 segundos. Che, ¿es 1.28? No, a ver, esperá, no, 1. Y el chico está bancando la respiración. Si hay alguna duda, muy bien, Juan, se corre, vuelve a tomarse, muy bien, dale de nuevo, ¿sí? Y vuelve otra vez a posicionarse. Estamos midiendo personas, ¿ok? Y tienen que sentirse respetadas, cómodas. El espacio entre nosotros y ellos tiene que estar, tiene que ser como un escudo alrededor del evaluado. Peso corporal. Adivinen quién es el de remera blanca. Aquí teníamos una balanza que había comprado Deportes para esas investigaciones. Disculpen. Aquí tenemos a uno de los popes de Isaac de Reader, un sudafricano. Esta es una foto del libro del manual de Isaac de sinantropometría. La idea es que para tomar el peso corporal, el evaluado se tiene que colocar en el centro de la balanza, distribuyendo uniformemente el peso entre ambos pies, no pararse de un lado al otro, porque eso hace que varíe la percepción del peso corporal de la balanza. Mirando al frente, relajado, con los brazos al costado del cuerpo y sin realizar ningún tipo de movimiento. Si quieren saber por qué, está bueno que se paren en la balanza y hagan un movimiento veloz con los brazos hacia arriba y vean qué es lo que pasa con lo que sensa la balanza del peso corporal. Podemos jugar con los elementos sin miedo a que se rompan. La medición se realiza descalzo y con ropa lo más ligera posible, preferentemente remera y pantalón corto. Perímetro de cintura. La medición se tiene que realizar según la definición. Quiero que queden claro esto porque hay un trabajo muy bueno que hizo el licenciado Farinola hace varios años atrás, que comparó los diferentes, no me recuerdo si son 4 o 5 sitios que andan dando vueltas por el mundo, el sitio geográfico de donde tomar el perímetro de cintura. Y eso es muy importante porque algunos autores hicieron sus escalas, sus tablas, tomándolo a nivel umbilical, y otros lo hicieron tomándolo, por ejemplo, como sucede aquí, ¿sí? En la parte media entre la última costilla y la cresta ilíaca. ¿Sí? Si ustedes, en la mayoría de los casos van a observar, teniendo el evaluado de frente, se me hace muy difícil explicar algo práctico desde aquí de lo teórico, pero le vamos a dar.
Entonces, en general, cuando se paran en esta postura, con los pies juntos y los brazos cruzados al frente, uno ve que hay un punto en el que el perímetro de la cintura es menor. Bueno, pues ahí se toma el perímetro de cintura. ¿Ok? Si no lo encontramos, porque hay personas que no tienen un perímetro menor, entonces ahí sí tenemos que hacer una pequeña marquita con un lápiz en la última costilla, otra marquita con un lápiz en el borde superior de la cadera, de la cresta ilíaca, y en el punto medio, si son 10 centímetros, 15, 8, en el punto medio marcar y a esa altura tomar el perímetro de cintura. Sin apretar la piel, rodeando la piel con firmeza, pero sin apretarla, sin deprimirla, para que no nos dé un dato menor, ¿verdad? Esta cinta que ustedes ven acá abajo es una cinta antropométrica, en donde es una cinta de metal que tiene menos de 1 centímetro de ancho, pero si es muy ancha, termina, en vez de hacer una circunferencia, termina siendo un polígono alrededor de la persona y es muy difícil de ayudar a medir. Pero aquí esta cinta antropométrica, la cualidad que tiene es que el cero, si ustedes se fijan, no está al inicio de la cinta, entonces podemos trabajar, tiene 10 centímetros, entonces nosotros podemos trabajar con las dos manos, situando en la parte superior el valor que queremos ver y en la parte inferior la línea vertical que implica el valor 0. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de perímetro de cintura, yo no soy muy amigo de utilizar el índice de masa corporal, porque, digamos, hay mucha discusión hace muchos años con respecto a eso, sobre todo en edades de crecimiento. Los chicos a través del año crecen en talla, suben de peso, crecen en talla, suben de peso, crecen en talla, suben de peso, y los valores del índice de masa corporal en edades de crecimiento, ya en adultos son bastante relativos, en edades de crecimiento son para mí más relativos todavía, con lo cual un buen indicador puede ser utilizar, por ejemplo, la circunferencia de cintura solamente, ¿sí? Lo que ven aquí en esta imagen, a la derecha, es la tabla que ha publicado la Sociedad Argentina de Pediatría en un consenso sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y entonces tenemos para varones más a la izquierda y para mujeres más a la derecha, aquí donde dice percentilo, donde dice, este valor que dice 90 es el percentil 90. Este valor que está aquí, que dice 90, es el percentil 90, en el primer renglón. Y este es el percentil 50 para varones. Y en mujeres, este es el percentil 90 y este es el 50. A partir de ahí, tenés desde los 5 hasta los 17 años, ¿cuál sería el percentil 50? Por ejemplo, a los 5 años en varones, el percentil 50 es de 52 centímetros. Y el percentil 90 es de 59 centímetros. En mujeres, de 5 años, un poco también acá contesto la pregunta que me hacían por qué separábamos en varones y mujeres. Por ejemplo, en mujeres, ya a los 5 años, 51 y 57. 51 centímetros el percentil 50, 57 centímetros el percentil 90. ¿Por qué me importa el percentil 90? Porque si bien en los congresos de fisiología pediátrica y de morfología que organizaron estas tablas, no se encontraron puntos de corte precisos en la circunferencia de cintura en centímetros para identificar a jóvenes con problemas de elevado tejido adiposo visceral, sí se utiliza como estrategia que por encima de un determinado valor de la población pueda llegar a considerarse a ese chico de tener riesgo de sobrepeso. Entonces, para que el valor sea muy alejado y no sea central y pueda haber un montón de falsos negativos, se utiliza el valor del percentil 90 o del 95. Por eso yo aquí les dejo los valores, no míos, de la Sociedad Argentina de Pediatría, del percentil 90 en varones y del percentil 90 en mujeres, ¿sí? Relacionados
con los niveles de, entre comillas, riesgo de sobrepeso. ¿Ok? Aquí también estamos evaluando en un parque municipal por los mismos años. Les hemos dicho que en el aspecto muscular lo que se medía era el salto de longitud, y el salto de longitud, la definición sería la máxima distancia horizontal que el evaluado puede alcanzar en un salto a pie juntos y sin carrera previa. ¿Sí? A pie juntos quiere decir los dos pies al mismo tiempo. Discúlpenme que se los diga, pero muchas veces pasa que se malinterpreta esto y los niños, inclusive muchos jugadores, lo he visto, nos hacen saltar con los pies juntos, pegados. Y eso hace que pierdan el equilibrio, y eso no es la función del test. El test es que empujen con los dos pies al mismo tiempo y que caigan con los dos pies al mismo tiempo. Esta prueba simple es un indicador muy fuerte del nivel de fuerza explosiva de los miembros inferiores. Tenemos que buscar una superficie antideslizante, por supuesto, para evitar que los niños se golpeen al caer. Y lo único que tenemos que medir es la distancia. Lo que tenemos que medir es la distancia que alcanzó el niño. Se mide entre el talón del pie más atrasado en la caída y la línea de salida. ¿Ok? La idea es que el evaluado puede hacer 2 intentos, y si por supuesto en alguno de ellos se cae, hace contacto con una otra parte del cuerpo que no sea el pie, puede repetir la prueba. ¿Sí? Lo importante también es que la acción del salto se realiza con el empleo y el impulso de brazos. Entonces, el protocolo de la prueba sería: en posición inicial, el chico flexiona los hombros, lleva los brazos hacia adelante extendidos, y luego, mientras flexiona las rodillas para tomar impulso, los brazos se balancean hacia atrás, y rápidamente en la fase de impulso y despegue, los dos brazos van hacia adelante enérgicamente, y después, bueno, obviamente se tienen que separar un poco para que pueda lograr equilibrarse en la caída. Este es simplemente el protocolo de la prueba de salto, de salto en largo sin impulso. Con el aspecto motor les había dicho que se utilizaba el test de velocidad y agilidad, que es el test de 4 por 10 metros. Los que recuerdan, en la batería Eurofit había una batería de 5 por 10 metros, pero no tenía que hacer ninguna tarea, como en este caso, que es transportar esponjas. ¿Sí? Por eso no es solamente un test de velocidad, sino que tiene un componente de agilidad, que es realizar una tarea correctamente, aunque sea simple, al mismo tiempo que va lo más rápido posible. Como es un test de velocidad, el evaluador tiene que ir lo más rápido posible. El test consiste en correr ida y vuelta entre 2 líneas que están, como ven aquí, separadas 10 metros. Como va y viene 2 veces, el recorrido total es de 40 metros. En este caso, el evaluado sale sin la esponja desde la línea de salida, pasa a la segunda línea, toma la esponja A, vuelve corriendo aquí, deja la esponja, toma la esponja B, va otra vez a la otra línea, deja la esponja B, toma la C y vuelve lo más rápido posible hasta cruzar la línea de salida. ¿Sí? Sin dejar nada, rápido posible. Lo importante del protocolo es que cada vez que el niño llegue a un lado o a otro de la cancha, digamos, debe cruzar ambos pies detrás de la línea. ¿Ok? Y el test finaliza cuando se cruza la línea de salida con un pie. Ese es el protocolo. Registrar el valor en segundos y un decimal como mínimo. ¿Ok? Test de Cournevet para evaluar el aspecto cardiorrespiratorio. En francés se le llama Cournevet de 20 metros y en inglés, en la literatura, se lo llama 20 metros Shuttle Run Test, 20M SRT. ¿Sí? El protocolo original es bueno,
no los quiero cansar con evaluación, pero es una prueba de tipo incremental y de carga continua, porque nunca para el sujeto. Llega a un lugar, va al otro, llega a un lugar, va al otro. La idea no es que llegue antes, pare, descanse y vuelva al otro lado. ¿Está bien? Empieza a 8,5 kilómetros por hora, las etapas tienen 1 minuto, y dentro de ese minuto, cada vez que pasa el minuto, tiene una grabación que hace que te va avisando que por cada minuto te dice palier 1, palier 2, palier 3, y va aumentando la velocidad en medio kilómetro por hora. El objetivo de la prueba es estimar el consumo máximo de oxígeno. ¿Está bien? Entonces, datos importantes para tomar esta prueba. En chicos es una de las pruebas que mejor resultados dan, porque si podemos educar a nuestros chicos para que vayan realizando esta prueba y vayan dándose cuenta de cuánto tiempo tienen que tardar o cuál es la velocidad que tienen que hacer en los primeros estadios, sobre todo, que son los más difíciles, porque como son bien lentos, a los chicos les cuesta ir lento. Entonces, en los primeros estadios, está bueno repetirlo en algunas clases. Los audios del test de Cournavette se consiguen gratis por internet, no hay ningún problema. Si no los consiguen, nos avisan y se los hacemos llegar con mucho gusto. Como que pone la velocidad del niño en caja y entonces va haciendo que vaya aumentando progresivamente el esfuerzo. Hasta el momento en el cual el chico, al no llegar 2 veces seguidas al otro lado, con el bip del sonido, con el bip de la grabación, le pedimos ahí que deje la prueba, o cuando él obviamente determine que su nivel de fatiga no le da para continuar. Esos son los 2 momentos en los cuales para él termina la prueba. Es una prueba importante porque se puede tomar en el patio o en un lugar cerrado, no requiere de un ámbito muy grande. Lo que sí es importante, permiso, es que nos demos cuenta que detrás de cada una, si tomamos la prueba desde aquí abajo hacia arriba y de vuelta, detrás de cada una de las líneas tiene que haber por lo menos 2 metros despejados, para que no ocurra ningún accidente. Entonces, si ponemos el reproductor en un costado, hacemos si quieren andariveles con conos y si no, no, y pueden ir y volver y trabajar 10, 15 sujetos al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Qué más? El rendimiento de la prueba, cuando el chico no llega 2 veces seguidas a cumplir con el BIP, o cuando él da por terminada la prueba porque dice que estaba muy cansado, entonces ahí nosotros tenemos que anotar cuál es el último estadio que alcanzó. En muchos casos nos recordamos cuál es el estadio, y si no, tenemos planillas en las cuales uno va tildando de los chicos la cantidad, en qué palier están, y cuando no completan uno, bueno, entonces la velocidad final va a ser la del último palier completo. ¿Está claro? O estadio alcanzado. Hasta aquí, todo claro, todo bien. Siempre nos dieron cómo evaluar, pero ahora la pregunta que es, bueno, tengo todos estos resultados acá, ¿qué hago con estos resultados? Entonces esa fue una pregunta que con el grupo de trabajo intentamos contestar. Ir un poquito más adelante de lo que es la evaluación. Para esto, lo que hicimos es, cuando hablamos de la evaluación de la condición física, utilizamos 2 aspectos. Uno es evaluar según normas de referencia y otro es evaluar según criterios de referencia.
Cuando uno evalúa según normas de referencia, lo que hace es comparar los resultados de la evaluación con una población que uno intuye debería tener el mismo nivel de condición que los chicos que nosotros estamos evaluando. Nos pasa cuando medimos jugadores, nos pasa cuando medimos gente para la salud. ¿Sí? Cuando tenemos un personal y lo medimos para la salud, vemos que tiene que tener un perímetro de cintura de tanto, tiene que tener un índice de masa corporal de tanto, una velocidad aeróbica de tanto. Entonces estamos comparando con una norma. Hasta hace algunos años atrás, que se hizo este trabajo de investigación que fue publicado en la SAP, había algunas normas argentinas, pero este grupo de trabajo instrumentó sus propias normas con más de 1.600 chicos evaluados en varias provincias del país. Entonces, a través de esa evaluación, para cada edad y para cada sexo, pudieron establecer tablas con percentiles, percentil 25, percentil 50, percentil 75, a través de los cuales poder evaluar el rendimiento de los chicos en las pruebas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un percentil? Un percentil es una medida estadística que nos dice a nosotros qué porcentaje de casos hay por debajo de un determinado valor. Si yo te digo que estás en el percentil 25, te digo dos cosas. Te digo que en esa variable que estamos midiendo, vos tenés el 25% de tus compañeros por debajo, y también te digo que en esa variable que estamos midiendo, vos tenés el 75% de tus compañeros por encima tuyo. Entonces, en una variable como fuerza muscular, como capacidad aeróbica, como agilidad, etcétera, estar en el percentil 25 o menos no es un buen indicador de rendimiento para mí. Entonces, está implícito que debería mejorar ese nivel de condición para la próxima vez. Lo importante es que la próxima vez, cuando el profe me diga lo que tengo que hacer para mejorar y yo lo haga, y volvamos a ser medidos, evaluados, seamos comparados con la misma base de percentiles. Entonces, si yo lo comparo con la misma población de referencia que comparé el dato anterior, que son, por ejemplo, estos 1.600 y pico de datos de todo el país, si el chico mejoró, va a aumentar el percentil. Y entonces ese va a ser un aspecto motivacional para él, porque se va a dar cuenta de que por el trabajo que produjo está aumentando. Aumentando su nivel de condición física. ¿Ok? Cuando hablamos de criterio de referencia, el criterio de referencia les había hablado al principio, que es un criterio de salud que marca una línea divisoria entre lo que considera una zona saludable con una zona de riesgo. Por debajo de ese valor estamos en una zona de riesgo y y por encima de ese valor estamos en una zona saludable. Lo difícil es establecer con rigor científico cuál es esa línea. Cuando hablamos de normas de referencia, es decir, trabajar con percentiles, por lo que les expliqué recién, nos damos cuenta que los percentiles son fáciles de interpretar. Ya sabemos, cuando nos dice el percentil 50, dónde estamos ubicados en el grupo. También, trabajar con normas de referencia, si comparamos todos contra la misma norma de referencia, podemos comparar entre estudiantes, podemos comparar entre cursos, entre escuelas, entre países, etc. Y si estamos trabajando en otro ámbito, que puede ser analizar el rendimiento en un deporte en particular o en un grupo de chicos y determinar quiénes son los que podemos llamar
aventajados o talentos en esa variable, bueno, los que están por encima del percentil 85 pueden ser considerados un talento. La desventaja que tienen las normas de referencia es que cuando interpretas los resultados, el nivel de salud del sujeto no es considerado. Simplemente se considera en qué lugar se ubicaría comparado con la cantidad de datos que me diste. También tiende a premiar a quienes tienen una buena condición física, y eso puede desalentar a los que tienen bajos niveles de condición física, si es que vos, además de decirle que está en el percentil 25 o del 30, no le haces entender que lo vas a ayudar a que crezca, porque si no se desmotiva enseguida, y lo que vimos al principio, de que la evaluación ayuda a motivar, no se estaría cumpliendo. La interpretación de los datos va a depender del nivel de condición física de la población de referencia. Por eso es tan importante tener datos propios en nuestro país, de nuestra propia población, no solo en nuestro país, porque si yo comparo los chicos escolares con 1.600 chicos de escuelas deportivas de todo el país, que van 2 o 3 veces por semana a hacer deporte por fuera de la escuela, entonces tampoco los estoy comparando con la misma población de referencia. Por eso, a este respecto, el grupo de trabajo se había encontrado con la necesidad de confeccionar normas específicas para la batería alfa, y entonces lo hizo con chicos de todo el país. ¿Qué pasa con los criterios de referencia? Y acá, para Gonzalo, que había preguntado lo del fitnessgram también. Hoy tengo un ancla en la lengua, les pido disculpas. La interpretación de los resultados permite que tengamos en cuenta el estado de salud de los sujetos. Eso lo dijo Curton ya en el año 90. Curton fue entre otras cosísimas, fue el creador del test de la milla. Pero en el año 90 todavía no teníamos un criterio de salud basado en evidencia científica. El criterio de referencia que se establezca es independiente de los cambios que puedan ocurrir en el nivel de actitud física de la población. Esto es genial, porque si vos identificás que una persona tiene que hacer esta cantidad de palieres en el Kurnavet para entrar en el área saludable, por más que la población suba de condición o baje de condición, ese siempre va a ser el valor que se le pide. ¿Ok? Podría facilitar la motivación de los sujetos, sobre todo los que hablábamos antes, que tienen bajo nivel de aptitud física, porque el criterio puede ser alcanzado por todo el grupo. Es lo que hablábamos también en la clase pasada, de no fijarse tanto en la máxima condición física, sino cuál es el mínimo nivel de condición, en este caso aeróbica, para romper ese umbral de inactividad. Las desventajas que tiene evaluar según criterio de referencia es justamente lo que hablábamos de fitnessgram, que ya lo había dicho Curton en el 90, es la posibilidad de clasificar al sujeto erróneamente, porque el criterio de salud o riesgo no está bien documentado o bien basado. ¿Está bien? Por eso, la validez del criterio de referencia en los primeros del fitnessgram fueron establecidos arbitrariamente en base a la experiencia del juicio de expertos, sin entrar a observar trabajo de investigación con chicos y ver cuáles eran las pruebas o los valores que incluían un criterio de salud o de riesgo de salud. También, si calificás por criterio de referencia, no vas a poder comparar el rendimiento en relación a su grado, colegio, provincia. Pero sí lo puedes hacer si tenés los percentiles. Puedes hacer las dos cosas. ¿Está bien? También puede no discriminar a los estudiantes que alcanzaron el criterio. Quiere decir que todos los que alcanzaron el criterio y tienen una buena condición, para el criterio de referencia son todos iguales. Bueno,
vuelvo a decir, a partir de ahí, si se quiere clasificar, entonces se puede usar los percentiles. Pero primero, el criterio de referencia. Entonces, volviendo ahora vamos a ver aquí cómo se pueden usar. Aquí abajo está la cita del trabajo de investigación, que está en los archivos, espere que me quedó justo acá. Este trabajo de investigación está publicado en los archivos argentinos de pediatría. Anoten esto, por favor, que esta es la dirección del trabajo de investigación, que ustedes lo googlean y pueden bajar gratuitamente de la página de los archivos argentinos de pediatría el trabajo completo en donde figuran estas tablas. No se asusten con los números, vamos a aprender a ver qué número tenemos que ver, a ver si mañana salen en la quiniela. Bueno, una vez que tenemos esto, acá dice valores percentiles para el test de Cournavette de 20 metros. Etapa y media etapa. Entonces tenemos las niñas y los varones, los tenemos por edad, cuántos chicos fueron medidos por sexo y por edad. Aquí tenemos el valor del palier de la etapa cumplida, ¿ok? De la etapa cumplida, más o menos el desvío estándar. Esto, hoy por hoy, no nos interesa. Entonces, la idea es, un chico de 12 años, una niña de 12 años, ¿sí? Que llegó al palier 3, 12 años, una niña, perdón, voy a dar una regla para verlo aquí, 12 años que llegó al palier 3, entonces tenemos que seguir donde dice 12 años mujer y ver que ese valor 3 está entre el percentil 25 y el percentil 50, ¿sí o no? Si está, voy atrás, no se enojen. Si está entre el percentil 25 y el percentil 50, entonces está en un bajo nivel de condición. Así se usa esta tabla. ¿Ok? Aquí tenemos, les vuelvo a repetir, por edad y por sexo, cuáles son los rendimientos que pueden tener y pueden ser calificados los chicos en esta variable. También hay otra tabla que es para el test de fuerza de miembros inferiores, es decir, los centímetros que el chico o la niña saltan en el salto en largo sin impulso. Entonces tenemos que Javier, que es un chico de 15 años, saltó 220 centímetros. Javier, 15 años, 220 centímetros. Entonces buscamos aquí 15 años y buscamos el rendimiento de 215 centímetros. Y nos da que ese rendimiento está entre el percentil 75 y el percentil 95, que es un muy buen resultado en esa variable comparado con su grupo de edad y su sexo. ¿Ok? Así nosotros trabajamos por normas con los resultados de la evaluación de estas pruebas que vimos recién. Salvo el de perímetro de cintura, circunferencia de cintura, que se la mostré aparte cuando vimos perímetro de cintura. Entonces, si hacemos un gráfico en donde están en el eje horizontal las edades y en el eje vertical los palieres o las etapas del Cournavette, podemos ver en el percentil 5 cuál es la etapa desde los 11 hasta los 17, en el 25, en el 50, en el 75, y ver, si quisiéramos hacerlo gráficamente, la posibilidad de determinar en cuál de estos valores se encuentran diferentes chicos de nuestro grupo de 14 años. Esto no es difícil de hacer, pero ya hay que usar un Excel. Es tema para otra charla. ¿Está claro? Una forma de poder observar quiénes son los que están en un determinado nivel o lugar. Ahora, una pregunta que le dije que esperaba que fuese contestada en la clase de hoy es ¿cómo se construyó el criterio de referencia para la condición aeróbica? De todos los test que vimos, que no fueron muchos, no se quejen, de los 3 test que vimos de condición física,
Yo les dije, si no les dije, se lo digo ahora, que el único que tiene un criterio de referencia para la salud es el test de capacidad aeróbica, el test de Kuznavet. Tiene una línea de rendimiento que te dice, por encima de esta línea, vos estás en un área de buena salud o de poco riesgo de salud. Por debajo de esta línea, estás en un área de riesgo de salud. ¿De riesgo de salud por qué? Bueno, porque todo lo que implica tener una baja condición aeróbica, un bajo rendimiento físico, eso es un riesgo de salud. Entonces les voy a mostrar ahora cómo se construyó el criterio y de dónde sacamos nosotros este criterio, para que no crean que es un invento del señor Arcuri. Esto que está aquí es el trabajo original, de donde salió un trabajo de la Universidad de Porto, un trabajo portugués, que está en el Pediatric Exercise Science, año 2012, ¿ok? Siempre cabe la posibilidad, de, si no lo encuentran, de copiar el nombre y entrar en SciHub y poder bajar el trabajo de investigación. SSI HV. Aparece un cuervo en la página. Hizo Silva et al. Y sus compañeros de trabajo en el año 2012. Trabajó con... ¿Sí? ¿Alguien habló? Perdón. Sí, hay micrófonos desactivados. Ahí está, listo. No, perdón. Perdón. Ya está, listo. Seguimos. ¿Qué hizo Silva? Ya nos queda poquito. El objetivo de su trabajo con 5.500 casos, fíjense que si necesitas tener un criterio de medición, necesitas una cantidad de casos importantísima. No se puede hacer con 10 casos por sexo y por edad. Entonces, trabajó con 5.559 pibes con el objetivo de poder calcular y validar criterios de referencia para el test de Kuznavet en niños y en adolescentes de ambos sexos, entre 10 a 18 años. Escuchen, dijo calcular y validar. Me voy a meter un segundito acá porque es, bueno, para mí es alucinante y lo quiero compartir. Calcular y validar quiere decir que, por un lado, tiene que calcular cuáles son esos índices, por un lado tiene que calcular cuál es ese valor, y por otro lado, lo tiene que validar. Con lo cual, el grupo total era como de 7.000 pibes. Usó 5.500 para hacer el cálculo, y una vez que obtuvo el cálculo, lo que hizo fue ver si ese nivel que él había propuesto como saludable coincidía con los otros 2.000, de los cuales todavía no había tocado. ¿Me explico? Los pasó a los otros 2.000 y dijo, a ver, Carlitos, ¿qué nivel tiene de Kuznavet? Tal. ¿Está en el área saludable según lo que dice mi fórmula? Sí. Según lo que dicen los factores de riesgo de Carlitos, que hasta ahora no había sido parte de ningún grupo, coincide. Entonces se observa si realmente lo que vos dijiste que tenía que pasar, pasa en otro grupo, en el mismo grupo, en una parte del mismo grupo, que tiene las mismas características, pero que al azar fue tomado como grupo de validación. Espero que se entienda porque es hermoso esto. El criterio de salud que emplearon fue el riesgo metabólico determinado por 4 cosas fundamentalmente. Perímetro de cintura alto, triglicéridos en sangre, la presión arterial sistólica y el HDL colesterol. Y solamente lo que intentó con esto es separar a estos chicos en 2 grupos, alto y bajo riesgo metabólico. Entonces encontró que había una línea que separaba a los grupos en alto y bajo riesgo metabólico. Quiere decir que los que cumplían por encima de esa línea en etapa de Kuznavet estaban protegidos, entre comillas, y los que estaban por debajo podían tener riesgo de salud. Y entonces había que estimular el sistema aeróbico. Si esto se logra hacer con todas las demás cualidades que nosotros estamos evaluando, es un golazo. ¿Qué es lo que encontró? Aquí llegó al final. Ya terminamos.
Entonces acá otra vez volvieron a hacer tablas por edad para mujeres y para varones, ¿sí? En donde tiene en cada una de las edades lo que figura es el estadio. Quiere decir que si vos sos una señorita de 10 años y metés 4 estadios en el Curnabet, entonces estás en el área de salud. Si tenés menos de 3, estás en el área de riesgo de salud. Varones 4, y así sucesivamente encontró esto entre 10 y 18 años, que fueron las edades para los cuales validó la relación entre los factores de riesgo de salud reales y el rendimiento aeróbico en el Curnabet. Y esto también lo podemos aplicar. Tranquilamente lo podemos aplicar. Tomamos el Curnabet y determinamos cada uno de nuestros chicos por la edad y por el sexo en qué nivel están, y si están por encima, o sea, si están en el lugar de salud o están bajo el nivel de salud. Esto que se ve acá al costado es el consumo máximo de oxígeno estimado para estas cargas, y esto es la velocidad final aeróbica en kilómetros por hora. Pero lo que nos importa es esto, todo lo demás nos sirve para entrenar, que no es, para estimular, que no es nuestro objetivo en esta charla. Por supuesto que siempre se puede andar mucho más en los temas, con más tiempo, con más recursos, y si alguno de ustedes está interesado en ir más adentro en estos temas, bueno, tenemos una opción ahora dentro de poco de presentar un foro nacional de aptitud física, y bueno, y seguir en contacto para seguir informándonos. Si he terminado la charla, les agradezco muchísimo la atención que me han dispensado, no se los escuchó hablar en todo momento, así que bueno, si dispongan los coordinadores de la charla, cómo siguen los pasos ahora. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Si querés dejar de compartir pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Súper claro como siempre, tu exposición. La verdad que súper aprovechable todo. Ahora lo que vamos a hacer es, Lore va a leerte algunas de las preguntas que fueron haciendo los participantes. Así que, Lore, te dejo para que puedas ir diciéndolas, por favor. Bueno, gracias, Carlos. Mirá, tenemos 9 preguntas, así que vamos a ver si podemos llegar a contestarlas todas. Bien. Voy a ir preguntándotelas por orden de que fueron preguntando ellos. La primera dice, es de Alejandro, y pregunta, en el aspecto muscular, ¿por qué salto en profundidad y no salto en altura como un tocar y alcanzar? Bien. No es salto en profundidad, es salto hacia adelante sin impulso. Salto en profundidad sería caer desde una altura. Porque cuando se revisaron, en el momento en que los grupos de trabajo de la batería alfa se separaron en fuerza muscular, potencia aeróbica, etcétera, en diferentes áreas, quienes revisaron los trabajos de fuerza encontraron que las correlaciones más altas y que los trabajos que daban más aproximaciones con los rendimientos para la salud tenían que ver con el salto en largo sin impulso. Simplemente por eso, porque revisaron entre 40 y 50 trabajos de investigación para poder observar en cuáles de ellos tenían relación más directa qué tipo de salto con el rendimiento muscular y la salud. Perfecto, vamos con la otra. Mauricio. Sí, perdóname. Alejandro, si no está muy convencido, puede revisar los trabajos de Ruiz y colaboradores de los años 2010-2011, que como le dije hoy, están en español, y ahí va a encontrar, digamos, mayor cantidad de material como para poder
basar esta elección de la prueba, ¿no? Gracias. La segunda pregunta en realidad son dos, las hace Mauricio, te las leo si querés las dos y cualquier cosa me preguntas la segunda. La primera dice, ¿cómo encaramos la toma de pliegues y perímetros de cintura con tantos problemas legales y tabúes que los profesores ya ni podemos tocar a los chicos? Esa es la primera. ¿Querés contestar esa y después te hago la otra? Bueno, cómo no. Dale. Sí, está clarísimo. Yo siempre en mi clase les digo que los profesores de educación física y los licenciados también tenemos menos incumbencias que un sastre a la hora de poder tomar medidas. Yo las veces que tuve la posibilidad de hacerlo fue o con alguien del equipo médico presente, colaborando, obviamente solicitando permiso a las autoridades para que haya un docente o una madre presente en el momento de la evaluación, y en los equipos de trabajo que un evaluador varón le tome a los varones y un evaluador mujer le tome a las chicas, siempre, obviamente, como dice Mauricio, teniendo muy en claro cuáles son las restricciones que tenemos, pidiendo autorización, aclarando lo que se va a hacer, y si no se puede hacer, no se toma perímetro de cintura, mucho menos pliegues cutáneos, ¿sí? Porque hay uno que es subescapular y el otro es tricipital. Bien, voy con la segunda pregunta de Mauricio también, y dice, trabajo en una escuela con población de alumnos con muy malos hábitos alimenticios que tiene que ver con su condición económica y su cultura. ¿Cómo manejarías vos esto, ya que la alimentación condiciona cualquier tipo de posibilidad de mejora en el rendimiento? ¿Cómo lo manejaría yo? Bueno, a mí no se me escapa que todo este tipo de situaciones tienen que ver con una realidad que no queremos vivir, pero que está, y que no se puede atacar absolutamente ninguna cuestión si no es en equipo y con una voluntad de hacerlo. Nosotros, con el grupo de trabajo, tratamos de encontrarle una solución a un problema que los docentes tenían en el patio y creo que siguen teniendo. No tenemos tanta aspiración de encontrarles solución a todas las cuestiones que existen hoy en lo que es el aspecto educativo. Yo lo que haría es, si estamos de acuerdo en que esto es factible, entonces lo estructuramos como una estrategia multifactorial. Tiene toda la razón cuando dice que yo voy a evaluar algo que no está listo para ser evaluado. No el pibe, algo en los chicos que no está listo para ser evaluado. Con lo cual, tiene que haber, dentro de esa estrategia, un componente nutricional, tiene que haber un componente de acompañamiento, y ahí estamos hablando de grupo de trabajo. Yo solamente les presento lo que podemos hacer desde nuestra área, pero para estructurar algo importante como debería ser, hace falta un equipo de trabajo y una voluntad desde los ámbitos institucionales para que esto se lleve adelante, seguramente. Bien, gracias Carlos. Paso a la otra. Constanza pregunta, también hace dos. La primera es, una vez que tengo los resultados, ¿cómo es la mejor forma para presentárselo a los chicos, teniendo en cuenta que es importante que conozcan esta información? Bien. Mirá, si tenés algún tipo de manejo, por ejemplo en el Excel, lo que podés hacer es establecer categorías, percentil 25 a 50, 50 a 75, más de 75, y armar un perfil de lo que cada uno de los chicos tiene en cada una de las pruebas. A ver, si me dejan buscar una imagen por ahí, les sirve. Un segundito. Dale. A ver.
Quiero ver dónde está. Aguárdenme un segundito. Acá. Bueno. Voy a compartir la pantalla. ¿Puedo? Sí. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Bueno. Entonces, vos podés poner, utilizando, por ejemplo, el Excel, podés poner la posibilidad de cada una de las pruebas, si dinamómetro, salto en longitud, componente motor, cardiorrespiratorio, poner lo que se llama un semáforo, ¿verdad? Acá hay 5 categorías, no están las 4, sino que hay una categoría más, muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Pero si fuesen las 4 categorías, pones en rojo la de bajo, pones en amarillo la siguiente, en verde la otra, y si querés en celeste, muy alto. Y entonces, cada uno entiende, cada uno de los componentes, dónde se encuentra ubicado, ¿sí? Y qué es lo que tiene que mejorar. Dejo de compartir. Perfecto. Voy con la segunda pregunta que hace Coqui. Dice, ¿cada cuánto considerás que es recomendable volver a evaluar a los alumnos? Muy buena la pregunta. Desde hace muchos años que se trabaja con este tema. La diferencia entre los chicos y adolescentes y los adultos es que existe un efecto fitness del crecimiento. Es decir que muchos autores dicen, si vos a los chicos los dejás que hagan actividad, no los bombardeás 12 horas por día con pantalla, etcétera, el crecimiento se va a hacer cargo de que los sistemas mejoren. Quizás, y esperemos que así sea, por debajo de lo que podemos hacer nosotros con la estimulación. ¿Está? Eso se llama efecto fitness del crecimiento. Hace mucho que no pasa porque estamos cada vez más sentados. Pero para que los resultados de las evaluaciones no hagan ruido o no se mezclen con el ruido del crecimiento, muchos autores recomiendan que por en un año lectivo se tomen 3 evaluaciones. Una por trimestre aproximadamente. ¿Sí? Y eso va a acotar un poco más lo que podría haber generado el crecimiento que lo que puede generar el estímulo que uno hace, más que nada si se sabe a qué le apuntó en esos 3 meses. Nos pasa con los jugadores también, ¿no? Cuando entrenamos algún equipo, que si en estas 10 semanas le apuntamos al trabajo aeróbico y resulta que de todas las variables fue la que no aumentó al final entonces fallamos en la aplicación del estímulo que pensamos que le iba a hacer bien. Bien. Cristian, continuando con los test, pregunta, ¿hasta qué edad pueden ser utilizados estos test? ¿Hay algún trabajo realizado en personas de más de 20 años? Sí, hay un montón de trabajos. Sí, sí, totalmente. Pues son pruebas muy simples y que son tomadas no solamente en población normal, sino que también son tomadas en deportistas. Lo que pasa es que cuando vos vas a hablar de personas adultas, ponerle por mayores de 40 años, tomarle un test de salto al frente sin impulso, yo no lo haría. Es un gesto de potencia que no lo aplicaría. En ese caso ahí tomaría otra prueba, como cantidad de sentadillas contra una silla en 1 minuto. Hay baterías. Si la pregunta, ¿cómo se llama? Perdón, Gonzalo. Cristian. Cristian. Si la pregunta de Cristian es si hay baterías para adultos, sí, hay baterías de condición física para adolescentes, para adultos y para adultos de tercera edad también. Y hay un prefit
que también se está utilizando en el mundo para chiquitos de jardín de infantes. Bueno, y esta también es similar, la batería Alpha Fitness, pregunta Victoria, ¿se puede aplicar en sujetos adultos? Sí se puede aplicar, sin ningún problema. Lo importante para aplicar este tipo de baterías, sea Alpha Fitness o la que ustedes elijan, lo importante, le digo, es que tengan datos de referencia. ¿Entienden? Salvo que ustedes tengan una población suficientemente grande como para armar los propios datos de referencia. Entonces, la idea es que cuando uno evalúa a este nivel, lo que tiene que tener en claro es cuál es la batería de prueba, si se puede aplicar en tiempo, en espacio, en materiales, etcétera, y si tiene datos de comparación. Bien. Pasamos a la otra. Joaquín te pregunta, ¿qué pensás sobre el método antropométrico de la Marina de los Estados Unidos que utiliza la circunferencia de cuello y de cintura en varones y cuello y cintura y caderas en mujeres como datos para medir porcentajes de grasas corporal? Bueno, es algo para discutir muy por fuera de esta, es muy específico de lo que es la antropometría. Yo lo voy a explicar con un ejemplo, porque me está preguntando qué opino. Sí, ¿qué opinas? Okay. Yo soy docente en la licenciatura de Catamarca y había un alumno que tenía todo un trabajo organizado al respecto para que fuese su trabajo de tesis y me pidió que como yo estoy en el área de antropometría, lo asesorara. Y lamentablemente lo asesoré diciéndole que para mí eso no era correcto, esa forma de establecer el componente graso habiendo tantos formatos, 2 componentes, 4 componentes, 5 componentes, tomar la sumatoria de pliegues cutáneos en datos crudos per se, y no, digamos, le pedí disculpas y dije, no, yo no te acompaño en esto porque no estoy con este tipo de metodología por las correlaciones que hay con el tejido adiposo y con el tejido adiposo subcutáneo son muy bajas. La Marina de Estados Unidos, ya a partir de Benke, en los años 40, trabaja con el modelo de 2 componentes. Y la forma que arrancó, ya termino, pasa que me apasiona, y la forma en que arrancó con el modelo de 2 componentes no tenía nada que ver con un modelo antropométrico, sino con la diferencia entre la densidad corporal y la cantidad de minutos que podía soportar un hombre rana, no un hombre rana, esos que se ponen la escafandra, debajo del agua sin intoxicarse, haciendo un trabajo manual. Y a partir de ahí entró y observó que había una densidad corporal que estaba relacionada con la masa muscular y dijo, oh, hay 2 componentes, uno adiposo y todo el resto. Todo el resto es masa muscular, masa ósea, masa visceral, líquidos corporales, etc. Hasta ahí llegó. Bien, vamos con la siguiente. Juan Manuel te pregunta, ¿evaluar por criterio puede resultar desmotivante para chicos con alta condición física, ya que el objetivo a alcanzar les resulta muy fácil? Bueno, me pareció que esa era una de los aspectos que nosotros proponíamos como que atentan al hecho de evaluar por criterio. Pero también les dije que existe la posibilidad de que en ese grupo de alumnos, cuando vos inmediatamente ves que están muy por encima de eso, lo podés evaluar según normas. Entonces, por un lado tenés que hacer una doble evaluación. Por un lado, identificar a los que están por debajo del criterio de salud. Y ahí armamos un grupo y trabajamos con eso hasta que rompe el umbral. Y después, con los que están por encima, bueno, obviamente organizar subgrupos para que puedan trabajar de acuerdo con su intensidad. Porque también está bueno motivarlos. Está claro. Ahora, en el momento en que vos tengas iba a decir la fortuna, pero no es fortuna, porque si lo estimulás no tenés suerte.
el objetivo cumplido de que todos pasaron el umbral, entonces ya vas a poder evaluar y decir, bueno, ya todos pasaron el umbral, chicos. Ahora vamos a seguir tratando de mejorar en este grado de condición porque está bueno, nos interesa, porque no todo el desarrollo aeróbico o el desarrollo muscular tiene que ver con flexoextensiones, tiene que ver con trabajo intermitente. Tranquilamente se puede desarrollar en la clase con juegos reducidos, con mini deporte, etcétera, que es mucho más motivante para el alumno y sigue desarrollando el nivel de condición. Bueno, pasamos a la próxima. Flavio te hace como una pregunta y una sugerencia. La pregunta es, ¿cómo consideras que es mejor tomar la frecuencia cardíaca de forma más efectiva? Y él dice, yo sugiero el uso de un oxímetro que hoy tienen un costo más accesible y de muy fácil uso. ¿El oxímetro para tomar la frecuencia cardíaca? Bueno, el problema es que, a ver, cuando vos tomás una prueba o vos tomás algo, el resultado de un juego reducido o lo que fuera, y vos necesitás tener el valor de la frecuencia cardíaca, el valor de la frecuencia cardíaca de todos los chicos de ese grupo, entonces, en ese momento me parece lo más adecuado es que todos aprendan a tomársela y en 10, 15 segundos puedan tomarse la frecuencia cardíaca de ese momento, porque apenas terminás el juego ya estás recuperando. Entonces, cuando usás un oxímetro, no sé, digamos, cuánto tiempo se necesita, pero al cuarto que lo usás, ¿cuántos oxímetros tenés que tener? La verdad que no tengo idea de cuál es, por otra parte, porque no lo sé, cuál es el grado de confiabilidad en la medición de la frecuencia cardíaca del oxímetro. No, tampoco sabía que medía frecuencia cardíaca, así que mil disculpas. Pasamos a la otra pregunta. Esta es muy específica para vos porque te preguntan cómo se consigue tu libro. Oh. Bueno, como dice Luthier, en el hall de entrada el libro del reverendo Jara. Bueno, les pediría que se pongan en contacto con los autores y a través de nosotros lo evaluamos, lo pasamos, lo consigue, se lo vendemos. Perfecto. ¿Sí? Otra pregunta de Ariel, dice, ¿por qué no hay pruebas relacionadas con la flexibilidad? Bien, buena pregunta. Buena pregunta. Tanto que para mí es un déficit. Para mí es un déficit en la batería Alpha Fitness. No leí el informe del subgrupo que en aquel momento estudió los diferentes aspectos de la condición física. Así que no voy a hablar por boca de ellos, pero es probable que no hayan podido encontrar una prueba de flexibilidad que tuviera directa relación con estándares de salud, pero no lo sé. Y yo hubiera utilizado una de esas porque, porque cuando hablas de actitud física para la salud, la flexibilidad es un componente importante. Para el back pain, para el dolor perdón, me voy acordando, por eso paro y vuelvo a arrancar. Para el dolor lumbar, para la flexibilidad de los posteriores. Alejandro sigue diciendo que sí, está de acuerdo. Carlos, antes de continuar, se nos están agregando un montón de preguntas que me parece que no vamos a llegar a poder contestarlas todas porque son un montón. Hacemos como la otra vez, me las mandan y después vemos la forma en que les lleguen las respuestas. Ok, yo voy a ir continuando por orden de que fueron escribiéndolas. Walter pregunta, ¿cuál es tu opinión? Perdón, no te escuché. ¿Vamos a hacer 3 más? Dale, 3 más hacemos. Dale. Va una de Walter, dice, ¿cuál es tu opinión respecto a evaluar el Kursnavet en cuanto a riesgos durante la ejecución, pensando en una población escolar, ya que es una prueba de exigencia máxima? Mira, en primer lugar, si uno quiere evaluar, si el objetivo de la evaluación es establecer el criterio de salud, con hacer llegar a los chicos al palier,
de criterio de salud es suficiente. Y el nivel 3 o el nivel 4 en chicos de primaria es muy bajito. No es para nada, tiene que ver con una condición máxima. Por el resto, el problema por ahí estaría, no el problema, digo, la duda estaría en si vos querés llegar a un nivel máximo aeróbico, y entonces no han ocurrido accidentes, no está referido que la prueba tenga altas posibilidades de tener un accidente, pero siempre pueden ocurrir. Ese tipo de cosas uno, digamos, las tendría que evitar con los exámenes que se tienen que hacer previamente, en los cuales te permite hacer actividad física de mediana o de alta intensidad en la clase. También es cierto, mantener el criterio de 160 latidos por minuto durante la mayor cantidad de tiempo de clase también es un nivel de compromiso físico de alta intensidad. Es lo que está comprobado mundialmente que los chicos pueden hacer. Bien, paso a otra pregunta. Rubén dice, ¿cómo adaptar una batería de test? ¿Qué criterios se utilizan para seleccionarlas? Lamento esa pregunta porque él dije que esa pregunta la iba a contestar hoy y parece que no la pude contestar. Bueno, no sé qué decirte. Yo pensé que la clase de hoy habíamos visto cómo trabajar con una batería de test, por lo menos en condición física, sobre la condición física, y me pareció que había presentado los criterios para seleccionar una prueba y no otra. No sé exactamente a qué se refiere. Estaría bueno quizás que lo repregunte y se la contestamos entre las que no van a ser contestadas ahora. Bueno, a ver, estoy buscándola, no me acuerdo quién le había hecho la pregunta. Walter, puede ser. Rubén, no sé si estará Rubén ahora conectado. Capaz entró más tarde. Bueno, vamos con otra pregunta, la última. La última pregunta dice, ¿tuvieron dificultades con la implementación de los test en el ámbito de la escuela pública? Esto lo pregunta Ezequiel. Pregunto por el marco que nos da el diseño curricular, ya que a veces no es muy bien visto los test físicos y morfológicos en la escuela primaria. Mi experiencia en Cava fue de las más variadas, buenas y malas. Eso lo había preguntado ya en la clase anterior. Bueno, cuando se desarrolló este plan de evaluación, los autores, que yo no estuve dentro del grupo de trabajo de la evaluación de este plan, los autores pidieron todos los permisos correspondientes y así pudieron llevar adelante la evaluación. Pero, digamos, por eso, digamos, cada vez que uno tiene que hacer algún plan de evaluación en este sentido, es cierto lo que plantea el colega, que a veces es muy difícil que se entienda qué es lo que se está haciendo y es a veces responsabilidad nuestra y de las autoridades entender a dónde estamos, para qué se quiere evaluar, y esto no sigo insistiendo, que no se va a llevar adelante porque haya 10 o 20 profes que lo quieran hacer, sino que tiene que haber toda una estructura con nutricionistas, con médicos, con diferentes áreas para que el plan se lleve adelante con la mayor rigurosidad posible, ¿no? Bueno, eso sería todo. ¿Querés que te haga alguna otra pregunta? ¿O ya...? No, estamos bien. Estamos bien. Bueno, Mirna. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que gracias por la exposición y por las respuestas también claras. Quedarán entonces las que Lore siguió juntando para responder en otro formato. Así que muchísimas gracias, Carlos. De verdad, seguramente vamos a tener que repetir estos encuentros más adelante porque hubo mucha gente que no pudo inscribirse en su momento y que no podía estar presentes, así que nos han solicitado de varios lugares. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Queden atentos. Dos cosas queríamos decir antes de cerrar. Una, por favor, que contesten la encuesta. A nosotros nos sirve muchísimo para saber
qué les pareció, y además es la forma para que ustedes también reciban un certificado de estos 2 encuentros, y estén atentos que van a salir publicadas las siguientes capacitaciones. Las próximas tienen que ver con lo que es la actividad física y la relación en prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Se los vamos adelantando, pero bueno, estén atentos para la inscripción de estas. Así que nuevamente, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias a todo el equipo que estuvo trabajando un montón para que esto saliera de la mejor manera. Y gracias a todos por estar hoy. Muy bien, saludos, muchas gracias. Gracias a los profes. Gracias a todos. Gracias Carlos. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias, Carlitos.